Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Venimos pensando la vida, pensando la fe. Y estamos pensando, tratando de razonar lo que llamamos mysterium iniquitatis, el misterio del mal que tenemos que asumir, que enfrentar todos los seres humanos y la creación entera. Ese misterio que nunca procede de Dios, nunca puede ser ni siquiera querido por Dios, sino que procede del pecado, del primer pecado que nuestros padres cometieron, Adán y Eva. Es lo que llamamos pecado original. Consecuencia de todos los males que existen, consecuencia es la muerte, consecuencia de este pecado es la condenación eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Todo entero yace en el poder del maligno. Todo el mundo pero ahí viene la respuesta de Dios. Dios no nos dejó a la mano del pecado, del diablo, ni de la condenación. Dios nos rescata, nos ofrece un camino. Y si no, escuchemos lo que dice el Catecismo Católico en el número 410. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de ésta. ¿Ven ustedes? Ya en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, ahí encontramos lo que se ha llamado protoevangelio. Protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías, del Salvador.
el anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer. Bellísima ella entre todas las mujeres. Y de la victoria final del fruto de su vientre. En el 411 nos dice el catecismo: la tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la Madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la primera y de la manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzado por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Ahí está la respuesta de Dios ante el mal cometido por el hombre. Cuando el hombre se cerró las puertas, él mismo las cerró. Tentado por el diablo, cerró las puertas de la felicidad, de la salvación. Esto es tremendamente grave, infinitamente grave. No es que el hombre por su pecado se cerró las puertas de una felicidad pasajera, no solo eso, sino por su pecado el hombre se cerró las puertas de la felicidad eterna y él mismo se condenó a los infiernos. Por eso, siempre que toque la puerta de nuestra casa, el dolor, el problema, la dificultad, la angustia, la enfermedad, lo que sea, antes de echarle la culpa a Dios, antes de pensar que eso proviene de Dios, lo que debemos pensar es que eso es parte de un mundo, como dice San Juan, un mundo de pecado, un mundo todo entero en el poder del maligno. Y nosotros vivimos en ese mundo. Y nosotros también somos responsables, pues también cometemos pecados. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra. Los errores que cometemos son nuestros. Y las consecuencias de esos errores son nuestros. Esto yo creo que ya está más perfectamente claro. Y ahora lo que debe de quedar también claro y más claro todavía es que tras la caída el hombre no fue abandonado por Dios. El hombre le dio un espaldarazo a Dios y Dios, en lugar de respetar eso, óigame bien, sin irrespetarlo, Dios encontró el camino para abrazar de nuevo al hombre.
Dios nunca abandonó al hombre. Y lo vemos en la Sagrada Escritura, como digo, en el libro del Génesis. Como decíamos hace unos días con el mismo catecismo, toda la fe cristiana habla de que Dios no abandonó al hombre. Todo el misterio de Jesucristo es un Dios que busca al hombre, un Dios que reclama, un Dios enamorado que no se resiste a que el hombre se le vaya. Dios busca, Dios va detrás y allí nos anuncia cómo será ese dulce encuentro a través de su Hijo, del Verbo encarnado en el vientre de la Virgen. Él vendrá y dará la vida por todos. En la cruz derramará su sangre. Allí pronunciará un sí infinito y eterno que borrará el no del hombre. Así de claro y así de bello. En el 412, el Catecismo nos dice: pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo, que nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino dice: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y en la bendición del cirio pascual, la Iglesia reza: oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. ¿Por qué Dios no impidió que el hombre pecara? Porque Dios lo había hecho libre, como Él es libre. Dios respetó la decisión triste del hombre, dejándose tentar por el demonio. Pero Dios permitió eso porque Dios sabe y que en Cristo podrá dar mejores bienes que los que el demonio quita con el pecado. Vean qué belleza lo que se nos dice. Dios permitió el pecado y Dios permite, digamos así, el pecado, porque Él sabe que si la persona se arrepiente, que si la persona vuelve a Él, Él dará mejores bienes en Cristo Jesús. Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios nos lleva a cosas más grandes, más altas, aún después del pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y podemos llegar a decir
Oh feliz culpa, porque nos mereció tan gran Redentor. El pecado no puede convertirse en un obstáculo para llegar a Dios, para reconquistar la vida de la gracia y del amor, de la felicidad eterna. Jesucristo vino, y termino con una frase de San Juan: hijitos míos, no pequéis, pero si cometéis pecado, recuerden que tienen al Salvador, a Jesucristo, al Señor. Él es el intermediario entre el Padre y los hombres. Por Él reconquistamos la gracia y la felicidad eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Los abrazo con toda mi alma, los amo mucho a todos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.